nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Pues escuchemos en lengua Lectura española. de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con saña a la iglesia de Dios y la devastaba. Pero Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los gentiles. Palabra de Dios. Y ahora escuchemos al Papa con un nuevo argumento, una nueva catequesis. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ci adentriamo poco alla volta nella lettera ai Galati. Nos adentramos poco a poco en la carta a los Gálatas. Hemos visto que estos cristianos se encuentran en conflicto sobre cómo vivir la fe. El apóstol Pablo comienza a escribir su carta recordándoles las relaciones pasadas, el malestar por la distancia y el amor inmutable que tiene por cada uno de ellos. Sin embargo, no deja de señalar su preocupación para que los Gálatas sigan el camino correcto. Es la preocupación de un padre que generó las comunidades en la fe. Su intención es muy clara. Es necesario reafirmar la novedad del Evangelio que los Gálatas han recibido de su predicación para construir la verdadera identidad sobre la que fundar la propia existencia. Esto es el principio. Subrayar la novedad del Evangelio. Descubrimos enseguida que Pablo es un profundo conocedor del misterio de Cristo. Desde el principio de su carta no sigue los bajos argumentos de sus detractores. El apóstol vuela alto y nos indica también a nosotros cómo comportarnos cuando se crean conflictos dentro de la comunidad. De hecho, solo hacia el final de la carta se aclara que el núcleo de la controversia suscitada es el de la circuncisión, por lo tanto de la principal tradición judía. Pablo elige el camino de ir más en profundidad, porque lo que está en juego es la verdad del Evangelio y la libertad de los cristianos, que es parte integrante del mismo. No se queda en la superficie de los problemas, de los conflictos, como a menudo tenemos la tentación para encontrar enseguida una solución que ilusione para poner a todos de acuerdo con un compromiso. Pablo ama a Jesús. ¿Y sabe que Jesús no es un hombre de compromisos? No funciona así con el Evangelio. Y el apóstol ha elegido seguir el camino más arduo. Escribe así. ¿Por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él no trata de hacer la paz con todos. O trato de complacer a los hombres. Ya no sería servidor de Cristo. En primer lugar, Pablo se siente en el deber de recordar a los Gálatas que es un verdadero apóstol no por propio mérito, sino por la llamada de Dios. Él mismo cuenta la historia de su vocación y conversión, que coincide con la aparición de Cristo resucitado durante el viaje hacia Damasco.
Es interesante observar lo que afirma de su vida precedente a ese suceso. Y él dice así de su vida pasada: encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, y como sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Pablo osa afirmar que él en el judaísmo superaba a todos. Era un verdadero fariseo zelante en cuanto a la justicia de la ley. Intachable. En 2 ocasiones destaca que había sido un defensor de las tradiciones de los padres y un convencido defensor de la ley. Esto es la historia de Pablo. Por un lado, él insiste al subrayar que había perseguido ferozmente a la iglesia, que había sido un blasfemo, un perseguidor y un insolente. No se ahorra adjetivos. Él mismo se califica así. Por otra parte, evidencia la misericordia de Dios con él, que le lleva a vivir una transformación radical, bien conocida por todos. Y él escribe: pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena fe, la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Pablo evidencia así la verdad. Él pone en evidencia la verdad de su vocación a través del impresionante contraste que se había creado en su vida de perseguidor de los cristianos porque no observaban las tradiciones y la ley. Había sido llamado a convertirse en apóstol para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vemos, Pablo es libre para anunciar el Evangelio y libre para confesar sus pecados. Él era así. Esta es la libertad que da la libertad del corazón. Pensando en esta historia, Pablo está lleno de maravilla y de reconocimiento. Es como si quisiera decir a los Gálatas que él podría ser de todo menos apóstol. Había sido educado desde niño para ser irreprensible observador de la ley mosaica, y las circunstancias le habían llevado a combatir los discípulos de Cristo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Dios, con su gracia, le había revelado a su Hijo muerto y resucitado para que él se convirtiera en anunciador en medio de los paganos. Cómo son inescrutables los caminos del Señor. Lo tocamos con la mano cada día. Pero sobre todo, si pensamos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado. No debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en la que Dios ha entrado en nuestra vida. Tener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios ha cambiado nuestra existencia. ¿Cuántas veces delante de las grandes obras del Señor surge de manera espontánea la pregunta: ¿cómo es posible que Dios se sirva de un pecador, de una persona frágil y débil para realizar su voluntad? Sin embargo, no hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el designio de Dios. Él teje nuestra historia. La historia de cada uno de nosotros. Él teje nuestra historia. Y si nosotros correspondemos con confianza a su plan de salvación, nos damos cuenta. La llamada de Dios conlleva siempre una misión a la que estamos destinados. Por esto se nos pide que nos preparemos con seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos envía. Dios mismo que nos sostiene con su gracia.
Hermanos y hermanas, dejémonos conducir por esta conciencia. El primado de la gracia transforma la existencia y la hace digna de ser puesta al servicio del Evangelio. El primado de la gracia cubre todos los pecados, cambia el corazón, cambia la vida, nos hace ver personas nuevas, caminos nuevos. No os olvidéis esto. Muchas gracias. Y ahora, la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestras consideraciones sobre la carta a los Gálatas. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia con la preocupación de un padre, consciente de que están en conflicto sobre el modo de vivir la fe. Para ayudarlos, el apóstol, conocedor del misterio del Cristo, no se queda en la superficie, sino que va a lo esencial. Les recuerda sus orígenes, cuando recibieron el Evangelio por medio de su preocupación y conocieron al Señor, el único que da vida verdadera. Pablo también les comparte su propio testimonio, recordando la historia de su vocación y de su conversión. Quiere dejar en claro que Dios no lo llamó porque Él lo mereciera, sino por pura gratuidad y misericordia. El apóstol también describe con elocuencia el contraste de su vida, en la que pasó de ser perseguidor de los cristianos a convertirse en discípulo de Jesucristo. Dios lo llamó por medio de su gracia y le reveló a su Hijo, dándole la misión de anunciarlo a todas las gentes. Y al final de la carta se explica que el núcleo de la discusión entre los Gálatas era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdaderamente está en juego no es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. El apóstol nos enseña también a nosotros a volar alto y nos indica cómo comportarnos cuando surgen problemas en la comunidad eclesial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Son bastantes hoy aquí. Saludo al arzobispo de Oviedo con sus seminaristas. Pidamos al Señor que nos ayude a tener presente su paso en nuestra vida y a responder con disponibilidad y confianza a la vocación recibida, sabiendo que es Él mismo quien nos llama, nos sostiene con su gracia y nos envía a los hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Compañeros Iván Prieto, Javier Lozano y Soraya García. Y en mi nombre soy Beatriz Marchetti y estaremos juntos otra vez a 1 de agosto, mientras el mes de julio el Papa descansa. Buenos días y muchas gracias.